Bienvenida a Plenitud, Anaira. Gracias, un placer. El placer es mío en realidad. Ay, no, y para mí más. No. Nuestro público se enterará ya después de la entrevista. Excelente. Ay, no, de verdad aprecio mucho lo que Dios hace y es sumamente maravilloso. Sí, Hay definitivamente. cosas que no entendemos, hay cosas que no conocemos. Sí. Y en el camino Dios la muestra. Amén. Así es el le gusta dar la sorpresa. Y a mí me encantan las sorpresas, entonces como él quiera. Exacto. Sí. Vivir la paz de él. Y entonces Exacto. cuéntame, ¿dominicana? Dominicana, pero nacida aquí, nací en Nueva Sí. York. Mis padres son los dos dominicanos, de La Vega los dos. Entonces digamos que sí, soy dominicana, pero Sí. cuando voy allá soy americana. Entonces, como quiera que me lo quieran poner. No te preocupes porque yo ni de allá soy. De ahí se daña. Ya. Ok. Bueno, pero Dios es maravilloso, ¿verdad que sí? Sí. Y cuéntame, ¿tú naciste en el Evangelio? No, yo nací en la iglesia católica, pero desde ¿Oh, muy sí? chiquita, sí, mi mamá y mi papá siempre hablaban del Señor, siempre era esa Wow. necesidad del Señor. Entonces, en realidad, mi búsqueda como persona hacia el Señor vino de mis padres. Wow. Pero cuando yo vi creciendo y como que mi vida como que cogió su propio turno, Santo. me di cuenta que quería algo más, que quería una relación más cercana con Dios. Entonces, visité una iglesia y después de ahí nunca me fui. Y ahí comenzó mi vida cristiana. Naira, pero que tu testimonio es sumamente poderoso, déjame decirte. Sí, 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 porque ahí hay parte de la promesa de Dios en su palabra sí, también, ¿no? sí. Que aunque tú estuvieras en la iglesia católica, el Ujú. llamado estaba sembrado en tu corazón. Y ahí es la parte, porque yo siempre he sentido como ese anhelo, esa cosa como que no me ¿Y no dejaba, te llamaban las imágenes ni nada de eso? no, eh, ¡Wow! no, era como una cosa tan extraña. Entonces cuando entré a esta iglesia, literalmente cuando entré, Sí. o sea, pisé y abrieron las puertas y me recibieron, yo sentí, esta es mi casa. Y no me he ido. Ahí estoy todavía. Sí. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Y tus padres? De ellos también, ellos están de acuerdo, te lo dañé. Pero siguen, pero ellos aún así siguen amando al Señor Claro, no, Jesús. mi Ellos no mamá, son de las personas, porque hay católicos que son completamente, que adoran las imágenes por completo, ¿no? Ese es su Dios. no, mi Pero en el mamá, caso de tus padres, no. sí, no, mi mamá y mi papá son bien fiel al Señor, ellos saben, ellos están Mm. muy claros y desde chiquitos, de chiquitas, nos enseñaron, porque somos tres, Oh, entonces, 3 mujeres. tres mujeres, Uy, mi uy, uy. papá nada más tiene mujeres, porque tengo dos hermanas también de parte de padre, entonces Sí. somos cinco mujeres. Wow. Y mi papá y mi mamá siempre nos enseñaron la importancia de caminar con Dios, de tener a Wow. Dios en tu vida. Entonces, eso viene de ellos. Ellos inculcaron eso en Exactamente. mí y yo como adulta lo cogí a otro nivel, pero eso Exacto. vino de allá, Wow. definitivamente. Lo que pasa es que a veces uno no conoce las dimensiones de Dios, pero en su momento, Exacto. Dios, no te Dios te la va preocúpate. desapando como, es una cosa Exacto. maravillosa. Qué lindo, tremendo. Y cuéntame, ¿cómo fue esa transformación de Dios en tu vida? Fue un poco difícil porque uno viene de una cosa que uno entiende su vida entera Sí, a algo totalmente orgánico, porque sí. ahora el caminar con Dios es muy orgánico, es muy personal. Ujú. Y creo que al yo hacer el caminado sola, no tenía como que esa referencia como de poder ir a mi mamá, decirle, mami, ¿qué tú piensas? Porque ella incluso ni vivía en el estado. Entonces fue un caminar, Mm. pero mi iglesia, la gente de la iglesia, mi familia, como le digo yo, me ayudaron tanto a entender. Poco a poco me decían cosas y yo pude como que ir captando poco a poco. Entonces fue difícil, pero a la misma vez fue fácil. No sé Exacto. si se llega a Sí, explicar sí, esa sí. parte. Especialmente la parte cuando tú dices mi familia, Sí, porque la palabra de Dios habla de definitivamente. eso muy claro sobre la familia espiritual. Eso es Sí. sumamente esencial. Y yo no sabía eso. Y cuando me vine a dar cuenta, fue una cosa como tan especial, porque uno dice, ya entiendo. Ya Santo. como que todo encajó y tú dices, exactamente. No, y cuando Dios ama a uno, Anaira, cuando Dios ama a uno así, de esa forma, y tiene un propósito marcado en tu vida, te lleva y mira cómo te llevó directamente a esa Definitivo. iglesia como un bebecito ahí, Sí, te acorraló. yo me asombro cada vez que yo pienso en eso, porque Dios, y Él me llevó ahí y después de ahí comenzó a destapar todas estas cositas que yo dije, oh, por eso es esto, por eso pasó esto, por eso, y como que vi al fin cómo Él estaba obrando siempre en mi vida, y Exacto, eso parte me llenó más, y yo exacto. entendí, ok, estoy en el camino correcto, llegué al lugar indicado,
vamos a ver lo que hay. ¿Y qué verso bíblico te marcó así de la palabra de Dios? ¿Qué enseñanza? Bueno, esa parte es muy importante para mí porque eso es lo que hace mi carrera. Sí. Un día estaba yo tenía, estaba pasando un proceso bien doloroso y recuerdo que estaba en la cama recostada y el Señor me dice, Ezequiel 37. Y Mm, yo lo busqué porque no sabía, ya. o sea, lo busqué de una vez y lo leí y yo dije, esto me suena tan como yo, porque el pasaje de darle vida a los huesos secos. Exacto. Y yo dije, esto es lo que yo hago todos los días sin ni darme cuenta. Y cuando fui a la iglesia el próximo día, porque era un sábado, ese mismo versículo estaba leyendo en la iglesia y lo cogí como confirmación y Wow. entendí. Ese fue el sello que el Señor puso y yo dije, entiendo, Ok. no hay problema, estoy clara. Entonces ahí Estás marcó, segura. sí, Exacto. definitivamente. Wow, Ujú, tremendo. ¿Y cómo has podido tú entonces llevar esa nueva vida, verdad que sí? ujú. Pero en el ámbito familiar biológico. Bueno, yo siempre he sido alguien que da ánimo. Entonces Ujú. mis dones son exhortación y misericordia. Entonces siempre he dado ese ánimo, siempre he dado ese empujón, por decir, como decimos nosotros, Sí, de lo que necesita. Entonces, en realidad no he cambiado mi forma de ser con mi familia. Al contrario, lo hago con más fervor, lo hago con más exacto. dirección, como con más entendimiento de que esta soy Y yo. más seguridad, exacto. Exactamente, es como el sello que yo necesitaba para seguir haciendo lo que ya yo estaba haciendo. Exacto. Entonces, en mi familia es igual, hasta mejor digo yo. Así Sí, es Dios se Dios. encarga. Exacto. No hay que preocuparse de nada. Cuando Dios entra, todo cambia y cambia a lo mejor, cambia la mejor parte de Claro lo que que sí, puede ser la situación. claro que sí. Ujú. Y entonces, hoy tú vives en Rhode Island. Sí, vivo en Rhode Island. Ya. Yes. He siempre vivido en Rhode Island. Nací en Nueva York, pero me fui a Rhode Island desde Ok. los 6 años. Entonces, literalmente soy Eres de de Rhode allá, Island. exacto. Exactamente. Sí. Ok, tremendo. Y cuéntame, ¿cómo ha sido esa transformación, ese cambio, ¿no? Ya que tú eres dominicana, Mm. viviste en Nueva York, vienes a Rhode Island, como que hay una transición ahí Sí, después cuando fui diferente. a la universidad en Santo Domingo, después de vivir aquí, ¿Fuiste a la Universidad de sí, Santo sí, yo fui Domingo? a Altos de Chabón Ok, y entonces duré allá 2 años, entonces regresé acá a desempeñar lo que es mi carrera de modas, pero no fue, si tú supieras, no fue tan difícil. ¿no te chocó regresar a Santo No, Domingo? no, a mí me encantó, Qué bueno, yo viví ese tiempo como nunca, wow, eso fue un regalo de Dios, de verdad wow. que sí, sí. ¿Y cómo fue que Dios te llevó a esa carrera? Yo siempre he luchado con esa carrera, Ujú. siempre me he sentido que no es la carrera indicada porque al uno conocer al Señor uno dice, pero esto es muy vanidoso, esto no es para todo el mundo, esto no es para la gente que cree en Dios. Y poco a poco el Señor, yo hacía este juego con el Señor y yo le preguntaba, ¿y por qué no puedo ser enfermera? Dice él, porque te aburre. ¿Por qué no puedo ser maestra? Dice él, porque no eres tú. Y poco a poco, entonces un día mi mamá me compró una máquina de coser y Sí, olvídate. Ahí yo rendí todo y dije, ok, esta soy yo. Entonces seguí, me hacía mi propia ropa, me la ponía para la escuela, la gente me preguntaba wow, y mami siempre, siempre me apoyaba. Ella fue la que me llevó a Santo Domingo a ver Altos de Chabón. Ella me sí. dijo, yo nada más quiero que tú lo veas. Y yo dije, ok, mami, yo voy a verla. Pero ella supo que yo me iba a enamorar y ahí me quedé. Pero sí, así ha sido mi vida siempre Qué con lindo. esto y el Señor, como Él me ha ido Ya, transformando con la moda. a mí me gustó bastante la moda. Creo que parte de eso es la creatividad, ¿no? Exactamente. Nuestro Dios es un Dios sumamente creativo. Todo, mira, impresionante, como Él da las ideas, cómo fluyen las cosas. Cuando uno se conecta con Él, Exacto. tú no te das cuenta de lo que tú puedes hacer hasta que Él está en la situación y tú dices, oh, no sabía que eso se podía así, pero ya veo que sí. Dios es una cosa sobrenatural para mí. Y a ver, ¿cómo divides entonces tú tu tiempo como madre, esposa? Bueno, yo trato yo trato de dividirlo por prioridades. Mi Okay. familia es primero, mis hijos son primero. Entonces, primero mis hijos, esa viene siendo mi primer ministerio, y después de ahí yo me presto a lo que la gente necesita. A mí Ujú. me llena ayudar a la gente, me llena poder exhortar a la gente. Entonces, yo sé que yo necesito eso tanto Exacto, como ellos me necesitan a mí. exactamente. Entonces es un intercambio bien dulce. Entonces, primero yo me preocupo de mi familia primero, eso tiene que Ujú. venir primero y después me dedico a la gente para poder venir a mi familia y darles de lo Exacto. que yo recibo
Exactamente. Ujú. Bueno, pero en el segmento próximo vamos a hablar un poquitico más sobre ese Excelente. ministerio que Dios te dio, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Pues como siempre me gusta compartir versos bíblicos relacionados a nuestras entrevistas, pues la forma es, la visión es tratar de traer nuestro conocimiento, nuestra forma de vivir como cristiano con la alusión a la palabra de Dios, mandatos bíblicos, códigos bíblicos. Y como le decía al principio, esta entrevista es un tanto peculiar en el ámbito cristiano, pues porque tenemos ya encajado, o el mundo más bien ha encajado, de que la moda, señores, es hasta cierto punto quizás algo no agradable a Dios. Pero realmente en mi persona, mi percepción, mi entendimiento, creo que sí está acorde a la palabra. ¿Por qué? Bueno, pues porque acorde a cómo tú te vistas, acorde tú puedes transmitir de una forma sutil, masiva y quién sabe si hasta poderosa, déjame decirte, el Evangelio de Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, debemos de tener cuidado. Entonces, en algunos versos bíblicos, primero en primera de Samuel 16:17, nos habla de que Dios mira el corazón. Sobre todas las cosas, Dios mira siempre el corazón. Nunca te olvides de eso. En primera de Timoteo 2:9 y 10, aquí nos está hablando sobre la mujer que se atavía decorosamente y pues con modestia, ¿verdad? Y pudor ante la palabra de Dios. Pero yo la quiero leer en primera de Pedro 1, capítulo 3. Ahí vamos a desglosar un poquito más sobre esto. Dice así: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Viste? Por la conducta de sus esposas, considerando vuestras conductas casta y respetuosa, ¿viste? Respetuosa, vuestro atavío que no sea, que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Bueno, claro está, conocemos en los tiempos de Jesús, pero no hay que indagar mucho en eso porque estamos hablando de algo muy extravagante, algo muy exagerado. Entonces sigue diciendo en el versículo 4, dice, sino el interno, el del corazón, ¿verdad? El incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. O sea que así como está tu corazón, así mismo tú vas a transmitir la santidad de Dios a través de cómo tú te vistas. Pero eso no quiere decir que no puedas usar una cosa, no puedas usar la otra, no, sino usarla decorosamente, dice la palabra de Dios, ¿no? Vístete elegante, vístete coqueta, como dicen algunas, ¿no? Pero la gracia de la mujer está ya establecida en la creación de Dios. Por ende, creo que esta entrevista es de mucha importancia porque no debemos de precalificar. Si no vamos a precalificar, entonces estamos distorsionando el ordenamiento de Dios, porque si no fuera así, pues no existieran eh, cada una de las carreras, ¿no? Todas tienen sus importancias, el psicólogo, el médico, el constructor, el contable, cada quien tiene su importancia en el reino de Dios. Así es que sin más, vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista de Anaira García. Aquí estamos de regreso. Aquí estamos. Me gusta esta carrera, este ministerio, Sí. me gusta saborearlo. ¿Sabes por qué? Precisamente porque nosotros tenemos muchos tabúes. Cuando Definitivamente. Dios creó todo y marcó pautas para todo, ¿no? Ujú. Entonces vamos a hablar ya en detalle para que nuestro público puedan entender la magnitud de esta entrevista. Aquí Ok, vamos a romper barrera en el nombre de ok, vamos. Jesús. ¿Tu carrera es? Yo soy consultora de imagen Ok. Y y diseño de estudiaste moda en en Altos Altos de de Chabón. Chabón. Ujú. Bien.
Entonces, mucha gente tiene el estereotipo de que este tipo de carrera o profesión no son para cristianos. Es claro que sí, ¿Mm? porque uno sale de la casa con ropa. Entonces, Exacto. No, si no, tú, Adán y Eva que Dios hizo. Dios le hizo ropa. Entonces, ellos mismos se trataron de hacer la ropa y después Dios vino y le hizo la ropa como es. Entonces, Exacto, claro, uno necesita la ropa. No es algo que uno puede elegir no hacer o no tener. Tú la exacto. necesitas. Entonces, si Dios sabe que lo necesitamos, Ujú. porque Él no va a estar encargado de eso también. Claro que sí. Lo que pasa es que está el puntito en cómo nosotros lo llevamos a nuestro corazón. Bueno, sí, yo creo que la moda es tan, o sea, no tanto la moda, sino la imagen de la persona es tan personal. Exactamente, Eso es tan, tan de uno. Entonces, exactamente, muchas veces uno piensa que uno entiende lo que es que uno está proyectando cuando uno va a un lugar, cuando uno está trabajando, cuando uno se viste en la mañana. Uno exacto. piensa que tiene un entendimiento claro de qué es lo que está proyectando. Uno sabe que la última moda dice esto, entonces yo voy a comprar eso porque eso es lo que la moda dice, pero el estilo viene del corazón y tu Exacto. esencia es algo que solo tú tienes. Entonces es necesario que tú entiendas qué es tu esencia para tú poder proyectarla, porque al fin tú eres una tarjeta del Señor. Cuando la gente Claro te que miran sí. a ti, ellos miran lo que Dios está haciendo en ti. Exactamente. Entonces por eso es tan importante que uno entienda la esencia de Ujú. quién uno es, de quién creó Dios cuando te creó a ti. Wow, y eso fue lo que me marcó de ti, Anaira, ese testimonio, olvídate. Yo salí de ese lugar donde nos conocimos sumamente Ay, qué emocionada. bueno. De verdad que sí, porque andaba buscando eso. Eso fue Sí, la visión que Dios puso en mi corazón. amén. ¿Cómo tú puedes transmitir, proyectar ese conocimiento en el ámbito bíblico? ¿Cómo tú puedes romper esa barrera? Pero antes de que tú me respondas eso, cuéntame, ¿cómo te fue en Altos de Chabón siendo tú cristiana y estudiando Bueno, en ese tiempo moda? no era cristiana todavía, Ok, era ok. católica. Me fue muy bien porque uno siempre es quien uno es. Exacto, Entonces, hay muchas cosas que uno hace antes de llegar a los pies del Señor, pero uno entiende que era algo que uno hacía sin necesariamente entender. Entonces, exacto. han sido cosas que uno va aprendiendo. Ujú, No todo es color de rosas y más cuando uno llega al Señor, uno entiende que el Señor perdona todo y que exacto, al fin del día él entiende quién tú eres, pero cuando tú llegas a Él, tú eres una nueva persona. Y en esa persona es que yo baso mi vida. No en exacto, la persona vieja, sino en la persona nueva que el exacto, Señor llamó y sacó de donde yo estaba a ponerme donde estoy ahora. exacto. Pero me gusta porque a pesar de todo eso, Dios no te lleva por camino, sino está dentro de sus propósitos. Entonces te Exactamente. permitió conocer la moda que el mundo conoce Ujú. Y las formas. y las Y las formas, formas, exacto. porque el mundo artista es un mundo bien grande y mucha gente Sí, le tiene miedo al mundo artista porque no lo entienden, no entienden el por qué la gente actúa de cierta forma o por qué hacen ciertas cosas, pero eso todo viene en tu exacto, descubrimiento de quién tú eres. Entonces, exacto. cuando tú comienzas a entender quién tú eres, tú vas dejando cosas y tú vas entendiendo que es otro nivel que tienes que ya pasar. Entonces, Wow, así me pasó en Chabón y así sigo siendo todos exacto. los días de un nivel a otro voy entendiendo más cosas que lo que Dios me está llevando a entender y Exacto, a como que aterrorizar en mi corazón. exacto. Ujú. Y entonces, dentro de ese conocimiento, ¿hay mucha influencia en cuanto a la figura física? Claro que sí. Bueno, muchas clases que dan son de dibujo y el dibujo del cuerpo, pero a Mm, la misma vez la moda en sí, la mm. moda que uno ve, es todo basado en el cuerpo. Y no es que es malo, porque todo tiene su tiempo, todo Exactamente, tiene su forma. Entonces, exacto, el punto es cómo tú puedes llevar a cabo quién tú eres, cómo te ves, cómo el exacto, Señor te hizo y todavía tener tus valores, cómo tú puedes exacto, presentar tus valores siendo quien tú eres, exacto. viéndote como te ves. O Es sea todo que un para balance. aquellas que se presionan con las libritas así más o menos, como Eso yo. eso es algo tan personal, pero la libra no es el problema es lo que sientes, el Ok, problema es cómo te llevas, en inglés se dice how you carry yourself. ujú, Entonces, si tú te sientes mal, eso es lo que proyectas. exacto, Pero si tú te sientes bella, eso es lo que proyectas, porque hay exacto. mucha gente que uno ve que tienen el estima Ay, perfecto y uno sí, dice, pero ¿y cómo? Y yo aquí, pero en mi brazo, que mi pierna, es que tiene otro, y sí, son cosas en la cabeza, son cosas en tu mente que sí, tú misma te creas. Entonces, parte de lo que yo hago es trabajar con la gente en cómo ellos se ven ellos mismos, porque wow. es lo que digo, es combinando la esencia
con lo Exacto. que está por fuera. Y resaltar la creación de Dios. Es pulir, literalmente es pulir. Yo no hago nada de lo que el Señor ya no hizo, yo lo que ayudo en lo que Él está haciendo. Entonces yo Claro. veo a alguien y yo digo, ok, vamos a ver qué es lo que ella tiene, que se Ujú. siente de tal y tal forma y trabajo eso y eso hasta que ella brilla como el Exacto, Señor la trajo, porque exacto. eso es todo el Señor. Y que tú puedes resaltar de esa creación que Dios Exactamente. hizo. Como Porque tú Dios, puedes proyectarla. exactamente porque Dios depositó algo en esa persona. El Ujú. punto mío es resaltarlo, Exacto. simple. Ya, simple, sin muchas mortificaciones. Nada que ver. Ahora, claro está, sí conocemos de que uno tiene que cuidar su cuerpo, porque Claro el que cuerpo sí, es el templo del Espíritu claro Santo, que sí, ¿verdad? claro que Pero sí. por eso no nos vamos a descaer tampoco. No, pero tú cuidas tu cuerpo en tantas Ujú, diferentes formas. O sea, ujú. hay tantas formas que tú puedes cuidar tu cuerpo. El punto es qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Santo, Entonces, una persona que está en el gimnasio todos los días cuidando su cuerpo, ¿lo estás haciendo por ti o lo estás haciendo por una imagen? santo. Entonces, el punto es como que ver dónde está el corazón y la Mm, intención de lo que estás haciendo. ya. Entonces, ahí volvemos otra vez al tema de la moda. Sí. El De tema. por qué estás haciendo lo que estás haciendo, no llevarte de una imagen, de una Exactamente. marca, de que esto está, ¿cómo Lo se dice? De último, temporada, lo último. exactamente, es como el último grito de la moda. Sí, Sí, no, es que la moda en sí es algo que otra persona te da y sí, tú lo aceptas si tú quieres. Entonces, sí, yo puedo diseñar una colección que sea de pantalones largos, pero tú no te gustan los pantalones, entonces tú no lo compras porque los exacto, diseñadores se basan de lo que la gente compra. exacto. Entonces, tú tienes la opción, no porque yo digo que esto es la moda, tienes tú que ir a Te está comprarlo. diciendo algo clave ahí, no dejarse uno dominar Exactamente, sin decirlo por por lo que, diciéndolo. sí, por lo que el mundo quiere presentarte, sino que Exactamente, Dios quiere que tú presentes. exactamente. Porque es que Dios busca que tú seas tú. Es Santo, la esencia que Él está buscando. Que el perfume que depositó en ti, tú lo puedas andar a toda la gente santo, y como que llevarlo, santo, llevarlo como Él te lo puso. santo. Ujú. No, me gusta mucho eso y me gustó algo que dijiste en una conferencia de la presencia de un cristiano. Uy, Tiene peso, tiene ya, peso. Es que nosotros los cristianos andamos con Dios, andamos con el sí, Espíritu Santo. Entonces la gente lo siente y cuando te miran debe de verlo. Porque es santo. como que combinando lo que huelen, por decir, Sí, con lo que ven y dicen, no, pero hay algo aquí en esta persona, hay algo que exacto. esta persona está emitiendo que es muy poderoso. Y ahí es que está la presencia de Dios en sí. Ok. Ujú. Eso me gusta. Y entonces que también uno no tendría que radicalizarse en las modas y tenemos varias doctrinas, ¿no? Ujú. Tenemos una doctrina que es un poco más estricta y otra que es Sí. más liberal, sino Ujú. encontrar un balance. Exactamente, pero ahí vuelvo al mismo tema, es tu Ujú. esencia. Sí. Es que no hay mucha Todo ciencia. se rodea ahí. Esa es tu esencia, es tu Ujú. esencia. Si tú eres una persona que te gustan las cosas conservativas, entonces esa es tu esencia. Si Dios te hizo así, esta es tu esencia. Entonces, Ujú. en realidad no tienes que llevarte por ninguna modelo, que tienes que llevar es por lo que tú eres en sí. Exacto. Y es difícil a veces la persona entender esa parte, pero es algo que Dios deposita en la persona, que hablando con varias gente, cogiendo como digamos un survey, Ya. tú puedes darte cuenta de tu esencia. Tú le Sí, preguntas a un par de amigos que tienes íntimos y ellos mismos te van a decir tu esencia. Y sí, tú te vas a dar cuenta que, bueno, sí, esa soy yo o ese soy yo. exacto, Entonces, flotando desde ese exacto. punto. Tú empiezas a darte cuenta qué color te gusta, qué Sí. estilo de ¿Qué vestir. estilo más? Porque el color es Ujú, algo que es más measured, por decir, por ujú, lo que es tu skin tone y tu complexión. Entonces, es como un proceso de dándote cuenta qué colores a ti te favorecen. Hay diferentes niveles que uno se puede ver, como te digo, como bien. Entonces, tú puedes vestirte a tu cuerpo, a la medida sí, de tu cuerpo, que viene siendo una cosa, pero si sí, eso no está, por lo menos está el color. Y si tú tienes exacto. los colores indicados, lo ganaste, Perfecto, te lo ganaste. perfecto. Pero eso es todo un proceso de una Ya, consulta uno a uno para uno poder darse cuenta o poder ver sí, cuáles son las cosas que uno le benefician a su esencia. exacto. Lo que Ujú. hay que saber es estudiarlo y Es- manejarlo. Porque Exactamente, tampoco es simplemente el hecho de que me gusta tal color y que no te exactamente, vaya a favorecer o te lleves de la exactamente. moda, como hemos estado hablando, Sí, y no te favorezca en tu cuerpo, exactamente. Es sino muy saber, personal, exacto. muy personal. Por eso es difícil dar como un tip Sí, al aire, porque es que es tan personal y uno tiene ya. que, ya cuando uno habla con la persona, usted puede darse cuenta Ujú. cómo es esa persona. Entonces es cuestión de uno
en verdad como entrar al alma de esa Sí. persona y poder decir, mira, estas son tus cualidades, esta es quien Exacto, tú eres, qué tú piensas de esto. Y de exacto. una vez se combinan y dicen, sí, Es esa verdad. soy yo, eso No, sí y a me veces no gusta. lo vemos, No, Anaira. tan Todavía no paramos en un impresionante. espejo Sí, y no nos damos cuenta de y quiénes mucha somos. gente se miran, pero no se miran, no se Triste. profundizan ellos Ya. mismos. Y para eso soy yo. Gracias a Dios. No, y Sí, los dedos de la mano son completamente diferentes y cada quien tiene para algo el gusto de los especial. colores, como decimos. Exacto. Y cuéntame, a ver, ¿qué testimonio, experiencia ha tenido tú a través de estos años ya? Sí, bueno, mi testimonio más grande viene siendo cuando yo he trabajado con Marisol Camilo en Runway Ujú, for Mom. Es un show dedicado a madres, porque ya ujú. después que uno se convierte en madre, se olvidó todo lo que es Ah, ahí uno. queda la esencia a un No, lado otra vez. ahí se estancó todo y uno Sí, vive por sus hijos, que es lo normal. sí. Pero Marisol ofrece esa oportunidad de uno regresar a su esencia. Ujú. Y cuando yo trabajo con esas damas, yo me transformo. Wow, Es una cosa tan bella, tan impresionante ver cómo entran, a ver wow. cómo salen. Y eso cada año que yo trabajo con ellas, cada año es el mismo testimonio. Y yo lo vivo, yo vivo ese journey con ellas. Yo Ya, vivo cada momento que ellas se dan cuenta, pero esta soy yo, pero yo puedo hacer esto. Ese viene siendo mi testimonio todos los años. es como que durmieron y despiertan otra vez. Y Exactamente. como dice la palabra de Dios, que a veces nos olvidamos del primer amor. Oh, that's so sweet. Eso sí es dulce, sí. Sí, Ya. y ellas regresan y ellas mismas te pueden decir cómo ellas se sienten. Eso para mí, eso me llena. Ver una persona que Mm, conoces quién ellas son o quién ellos son y regresan a ese primer amor, exacto. eso es lo último. Para eso es que yo Hasta los vivo. hijos salen maravillados. Yo creo que Yes. lo más alegre van a ser los hijos y los esposos. Sí, porque ven a esta persona y dicen, pero yo no te Exacto. conocía No, así. y se sienten alegres, se Sí, sienten seguras, tú sí, sabes. es impresionante, de verdad que sí. Y cuéntame, ¿cambiaría si volviera, Dios te diera la oportunidad de volver atrás? ¿Cambiaría tú esta carrera? Absolutamente no. Absolutely not. No, no porque es que lo que tú vives te Ujú. hace, ese es quien Exacto, tú eres. Si exacto. tú quitas una parte, a lo mejor no te puede beneficiar como Dios te pensó Sí, usarlo en otro tiempo, entonces sí. no. La vida es una y Dios sabe lo que hace desde el día que uno nace hasta el día que uno parte, entonces Exactamente. no, para nada. Wow, qué tremendo. La verdad que me llamó mucho la atención y parte de nuestra visión es esa, ¿no? Conocer por qué Dios nos dio ese conocimiento para saber predicar la palabra de Dios, Exacto. ¿no? Y como tú decías, aún con la presencia, estás tú transmitiendo el Espíritu Santo de Dios. Sí, porque imagínate, lo primero que la gente ve es tu forma, es tu Sí, físico. sí, Nosotros, el primer sentido que usamos son los ojos. Entonces, santo. para tú poder entrar o conversar con alguien o ser parte de la vida de esa persona, te tienen que mirar agradable. Tiene Exacto, que ser algo que ellos pueden decir, oh, me parece bien, y por exacto. ahí entran. Entonces, para eso Van estoy yo, cayendo. para ayudar a ese primer Exacto, encuentro, ser algo agradable para exacto, ti y para esa persona. exacto. Ujú. No, y tomando en cuenta que aquellos que no conocen de Dios, ¿verdad? Y lo primero que vean no es agradable a sus ojos, van a decir, ¿y de a qué Dios sirve tú? Mira cómo tú estás. Exactamente, ¿y para qué voy a yo ir allá? Sí, es exactamente Estás tú así. peor que yo. Mejor me quedo de este lado. Sí, Exacto. sí, es así. Entonces, Ujú, por eso es que ahí fue que yo me di cuenta que el Señor mira todos los detalles. Él se exacto, preocupa de cada parte de lo que puede ser la vida de una persona. exacto. Entonces, uno piensa, oh, la imagen, eso es tan Ujú, vanidoso. No, eso ujú. no es vanidoso, eso Y es todos entonces los días. enseña a aquellos que sí conocemos de Dios, pero que mantenemos una presencia de altura a un Dios de poder, a un Dios de rey, ¿verdad que Ujú, sí? sí. Pero no nos olvidamos de nuestra esencia. Exactamente, exactamente, de saber quién nos puso aquí y quién Esa, fue que nos dio todos esos esa, con atributos que todo el tenemos. respeto, ¿verdad, Naira? Exactamente, Tremendo. exactamente. Pero mira, vamos a hacer una pausita ahora, Anaira, y después hablamos de quizás esos consejitos, Ok, ¿verdad? excelente, excelente. A esa parte me gusta. Ok, Bien, Anaira, y pues entramos en nuestra parte favorita. yes. A Hemos ver, llegado. danos unos consejitos para personas así como yo, tú sabes, ¿Cómo que así? andamos, bueno, que andamos ocupadita en el reino de Dios y Sí. tenemos que mantener siempre una presencia, Ujú. ¿verdad?
¿Qué consejos prácticos tú nos puedes dar? Bueno, el primer consejo es, tienes que saber para qué te vas a vestir. Ok, Una mujer ocupada, como tú y yo, como cualquiera, tiene que saber cuál es el objetivo de lo que ella va a hacer. Por ejemplo, si tú vas a poner, a hacer un talk show, como vas a hacer, como estás haciendo, ya, y tú sabes que toca en tu día, tú quieres preguntarte antes que todo, ¿cuál es el mensaje que yo quiero transmitir? exacto. Entonces, esas son cosas que se hacen antes de, para después, al día que necesitas o el tiempo que ya Ujú. está pautado, tú tienes ya eso listo. Entonces, tú puedes elegir. Entonces, te lo dije como rápido, pero Sí. déjame, let me back it up. Lo que digo es que uno cuando se viste, uno tiene Ujú. que saber qué es el mensaje que quiere transmitir. Ok, Entonces, al uno saber el mensaje que quiere transmitir, uno va y coloca la ropa que sí, uno puede usar para transmitir ese mensaje, porque tú no exacto, te viste como te vistes hoy para ir a exacto, hacer compras o para ir a exacto, la tienda. exacto. Entonces, tú buscas saber qué es lo que yo quiero transmitir Ujú, este día en esta función ujú. y te vistes a base de eso, pero ya pensándolo antes de tiempo. Ok, Ese es el primer tip, porque ok. es lo que lucha Son más. muchos. Sí, son muchos, pero ese es uno importante porque tu imagen es algo a propósito, es Ok, algo calculado. La exacto. gente piensa que es algo que fluye naturalmente, fluye Sí, después que fluye, tú pero haces el exacto, trabajo de lo que, exacto, qué es lo que quieres emitir, qué es lo que tú exacto, quieres que las personas reciban de ti. exacto. Entonces, la primera parte es, ¿qué quieres dejar dicho en ese momento, en ese evento, en ese tiempo que estás con esa persona o con personas? ¿Qué es el mensaje que quieres que quede después que tú te vayas? Ok. Para guardar la castidad que nos enseña la palabra de Dios y la pureza y el testimonio de Dios. Exactamente. Entonces, ahí, cogiendo la primera parte de cuál es el mensaje que quiere transmitir, cuál Ujú. es la función. Porque Exacto, lo que tú te pones para estar sentada en el exacto. público no es lo mismo que te pones para estar en la No, tarima no. o estar en el altar. Entonces ahí funciona cuál es la función de lo que Ujú. yo voy a hacer, qué es lo que yo necesito. Si es que voy a poder pararme y necesito que la falda sea un poco más larga, Exacto, entonces son cosas que se piensan antes de, no como exacto. nosotros hacemos, que agarramos la primera Rápido. cosa del closet y después cuando estamos ahí nos sentimos como que, oh, Ya. esto no era lo que yo tenía en No, y mente. que uno se siente después incómodo porque se supone que somos cristianos y debemos mantener una imagen, ¿no? Sí. Y a veces aparecen accidentes que Siempre mejor pasa algo. evitarlo. Sí, por eso es que se hace la planeación antes de. Y Exacto, los accidentes es algo que se puede evitar si tú lo exactamente, planeas con tiempo, si tomas en exacto, cuenta cuál es el objetivo de la función, el mensaje y exacto. después qué es la función que vas a hacer en ese lugar o ese tiempo. Y otro consejito cortito que me gustaría tener para nosotras las cristianas que nos gusta hacer cositas, ¿no? En las diferentes temporadas, Ujú, especialmente la temporada calurosa, ¿no? ujú. Eh, ¿qué tú nos dices con relación a eso? Porque hay que guardar un testimonio, ¿no? Claro que sí, siempre hay que guardar un testimonio. Uno siempre es un role model, uno siempre es Ya. alguien que alguien mira, sea una persona en la misma iglesia o sea quien sea en la calle, uno siempre está dando un mensaje. Entonces, hay muchas formas de darle vuelta a eso de la, Ujú. de la sensualidad, por decir, de la mujer. Exacto. Es su esencia, número uno, está con ella, pase lo que Siempre, pase, ella tiene eso aunque porque es tenga ella. una sábana arriba. Eso es ella. Entonces hay tantas formas. En los tiempos calurosos se pueden usar ropa que son más vaporosas, por decir. Ok, El encaje, a no todo el mundo le gusta el encaje o el sí, blonde, como le dicen. sí. Pero hay muchas formas que uno puede como que verse, no exhibir, sino Ujú. como que ser un poco transparente. Esa es la palabra Exacto, que quiero usar, transparente, siempre asegurándose que está cubierta, exacto. siempre asegurándose que si estás en un lugar que tienes que hacer una función, que tú puedas hacer la función. Yo siempre tengo un little test que yo hago antes de irme de Ya, casa y es si tengo una blusa que baja un poco, yo me bajo así a ver qué pueden ver. Si no exacto, pueden ver nada, estoy bien. Y si exacto, me voy a sentar, siempre me siento con la falda y si es una falda o un pantalón para ver qué exacto, tan corto me queda cuando me siento, porque son exactamente. pequeñas cosas que uno no piensa en el momento Ujú. cuando está en el fitting room. Entonces, hay una cosa que se llama el fitting room challenge, que es que usa la ropa para practica la ropa para lo que estás comprando. Exacto, Entonces, si tú exacto. vas a un evento que vas a estar parada el tiempo entero, no te preocupes, que tú Ujú. no te vas a sentar, entonces como te ves en el Lúcetelo. espejo, te vas a ver bien. Pero Exacto. si tienes que sentarte, si tienes Ujú. que, qué sé yo, alabar, a Esa. eso mismo El en el fitting Espíritu room, Santo de Dios. Uy, uy, exactamente. uy. Esas son Sí, las cosas que yo personalmente hago cuando yo compro exacto. ropa. Y eso es algo sumamente esencial, como tú dices. Nosotras las mujeres tenemos nuestra esencia, ¿verdad? Nuestra sensualidad y Ujú, pues no es necesario exhibirla, ¿no? Y tampoco nos debemos de olvidar
de quiénes somos. Somos ente Exactamente. de cambios que servimos a un Dios Ujú. de poder, un Dios de testimonio, Así es, sobre todas las así cosas. es. ¿Y cómo podemos contactarte para seguir buscando más Más consejitos? tips. Ya, Bueno, me pueden contactar a mi email. Estoy ahora ok, mismo trabajando en mi website, pero de que lo ok, tenga te lo doy. ya, Pero el email es anairagarcia@gmail. Entonces viene siendo ANAYRA Garcia@gmail.com. ok, pues ahí te vamos a caer atrás. Así No, espero. invito a todas las mujeres, bueno, Por que favor. es importante Sí, realmente, es sí, y yo, importante y es algo que debemos de marcar diferencia sí, el día de hoy. definitivamente. Estoy de Ya. acuerdo contigo. Un millón de gracias, Anaira. Gracias a ti, mi amor.